Y no es por capricho, sino porque es nuestra manera de entender la vida en la escuela. Observen, por ejemplo, qué ocurre con la unidad pedagógica, que todos ustedes son protagonistas o testigos cercanos de lo que ocurre con la unidad pedagógica. Durante años, la repitencia alcanzaba sus porcentajes más altos en el primer año de la escolaridad primaria. Y es más, un porcentaje de los niños que promovían lo hacían arrastrando, y a veces por años, dificultades para desempeñarse en la lectura y en la escritura, lo cual, como todos sabemos, obstaculiza muchas veces la continuidad del trayecto escolar obligatorio que, como todos saben, se empieza antes de la primaria y termina al finalizar la educación secundaria. El proceso de adquisición de la lectura y la escritura lleva más tiempo que un ciclo escolar, ¿sí? Muchos chicos lo inician antes, ese proceso de adquisición de la lectura y la escritura, antes de ingresar en la primaria. En su casa, porque el ambiente es propicio, porque hay libros, porque les regalan cuentos, porque les leen cuentos. Otros en el jardín, porque la maestra generalmente, de manera casi diaria, lee cuentos y distribuye los libritos para que circulen entre los niños. Pero muchos otros, en cambio, es en la escuela donde se encuentran por primera vez con un libro entre las manos. ¿Por qué tendrían que ubicarlo convencionalmente ante sus ojos? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué tendrían que abrir el libro de derecha a izquierda? La orientación de la escritura no es ni natural ni universal, como habrán visto en algunos carteles que hay en los supermercados chinos. ¿Por qué empezarían a escribir desde el ángulo superior izquierdo de la página del cuaderno? No son disléxicos los niños que escriben en espejo. La orientación de la escritura es arbitraria y como tal se aprende. A pesar de ello, casi ninguno de nosotros, que somos seguramente todos buenos maestros, nos consideramos que ubicar el libro convencionalmente para leer o volver las hojas y continuar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ninguno de nosotros considera que esos sean aprendizajes relacionados directamente con la lectura y la escritura, probablemente porque son contenidos que no se explicitan, ni siquiera se accede a ellos porque los chicos maduran por el paso del tiempo. Son saberes que se adquieren por participación en incontables situaciones de lectura y escritura. La unidad pedagógica duplica el tiempo disponible para que las niñas y los niños participen de muchas situaciones de lectura y escritura. Los que llegan a primero con un recorrido ya iniciado en la casa o en el jardín, o en la casa y el jardín, tienen en ese tiempo de la unidad pedagógica la oportunidad de profundizar realmente su formación como lectores y escritores, y los que inician el proceso al ingresar en primero, es muy posible que a lo largo de esos 2 años de participar de manera cotidiana quiere decir todos los días, en situaciones de lectura y escritura diferentes, diversas, probablemente en septiembre o agosto u octubre
del segundo año lean y escriban. El cambio de plazos en la UP, en muchos casos, no se tradujo en cambios en los resultados de los aprendizajes. Ahora, la pandemia alteró una centenaria organización de los tiempos escolares. La escuela, los docentes, las y los niños, las familias, trabajan incansablemente desde marzo a cualquier hora del día. Los docentes reinventaron sus formas de llegar a los niños y a las niñas en este ciclo 2020. Y ahora tendremos que volver a hacer un aporte en el tiempo del distanciamiento al que todavía nos obligue la situación sanitaria, también en el periodo de presencialidad, como quiera que pueda organizarse, todavía no sabemos bien cómo va a ser el retorno a la escuela, y en lo que signifique el ciclo normal 2021, aplicando un concepto de normalidad que teníamos hasta hace unos meses. En todo ese periodo, de lo que reste de enseñanza y aprendizaje a distancia, lo que se pueda de alguna forma hacer presencial en un cierto periodo de este año y el año próximo, nos encontraremos con el desafío de generar diversas unidades pedagógicas. Los niños que entran en primero llegan como habitualmente, sabemos que llegan los niños a primero, pero los niños que estén en segundo van a estar en segundo habiendo apenas cursado primero, y los que estén en tercero, ¿sí?, estarán en tercero habiendo hecho un ciclo demasiado breve de segundo, y así sucesivamente. Es decir, que repensar la organización escolar y su influencia en los aprendizajes y las trayectorias escolares ha sido abruptamente, sí, acelerado, porque efectivamente tenemos que inventar una organización de los tiempos que nos permita que los niños accedan a los conocimientos que esperábamos que accedieran entre el 20 y el 21. Lo vamos a retomar dentro de un ratito. Y paso al último de los propósitos que quería compartir con ustedes. Como gestión de educación primaria, no espero que lo recuerden, se trataba de generar espacios de diálogo entre maestros, equipos de conducción, equipos de inspección, para dialogar sobre la enseñanza. Y en este sentido, hay un aspecto favorable, ya sé que la palabra no es adecuada porque la pandemia es una tragedia, pero hay ciertos aspectos que fueron favorecidos por esta posibilidad de encuentro que nos dio este periodo de aislamiento. En muchos casos como resultado de la situación de no presencialidad. Hemos estado con Zoom, con maestras, maestros, directores, inspectores. La virtualidad y el aislamiento hicieron necesarios estos encuentros de discusión y colaboración. Voy a ejemplificar solo dos. 3 maestras de primero, 2 del turno de la mañana y 1 del turno de la tarde de la misma escuela, sostuvieron, deben ser, alfabetización inicial, por ejemplo, para niños de la UP. Corremos diversos riesgos. Los niños que tuvieron 6, 7, 8, 10 días de clases y de primero, que no tuvieron tiempo de
ni siquiera de aproximarse a lo que es el ritmo de la escuela. Corremos riesgos si les proponemos, por ejemplo, que escriban en casa, que escriban como puedan, como solemos proponerle en el aula, porque ese riesgo puede llevar a que la mamá intente enseñarle como me enseñaron a mí, lo cual es un riesgo, pero no es un peligro, no es grave, digamos. Pero también puede llevarlo a que alguien le diga, no sabes escribir, pones cualquier cosa, y si tiene un hermano, por ahí le dice, sos un burro, y entonces se va a negar a escribir como puede, lo cual pasa a ser más grave. Entonces, las propuestas de escritura de estos niños que sabemos que la mayoría de ellos no sabe escribir, las propuestas de escritura a distancia tienen algún riesgo, pero no riesgo, tienen riesgo de que se inhiba, de que no quiera mostrar lo que escribe. Este es el riesgo que corremos. Si la maestra o el maestro tiene una oportunidad de acercarse, ¿sí?, para hacer una pequeña intervención. Si la maestra leyó La selva loca, un cuento un poco disparatado de un mono que lava la ropa de los animales de la selva y se confunde al entregárselos, les pide que escriban los nombres de los animales que aparecen en el cuento, y después tiene la posibilidad por WhatsApp o por teléfono de decirle a algunos chicos, hay maestras que hacen videollamadas para que haya 3 chicos juntos, que se vean entre ellos, de decirle, fíjate, me mandaste la foto de los nombres de los animales que escribiste. Los tenés ahí, fíjate en el cuaderno. Fíjate que escribiste mono. No pusiste, mono termina con O. Pusiste la O. Y entonces este nene, que por allí escribió cualquier letra, ubica donde está la imagen del mono, afirma o cree o sostiene que allí escribió mono y le agrega la O. Lo que la maestra logró en este caso es un pasito, un pequeño avance, ¿sí?, que no lo puso tan en riesgo, de que la intervención de la familia, la bien intencionada, la extraordinaria intervención de la familia, no lo inhiba para escribir como él piensa. Y la maestra dio, al agregar la O, empezó a darle una señal de la relación entre lo oral y lo escrito, que después retomará, insisto con la palabra retomar, cuando volvamos a la etapa de presencialidad, como quiera que sea. Lo que es más sencillo para trabajar con los niños que recién ingresaron a la escuela y que prácticamente no ingresaron, no tuvieron instancias de enseñanza y de trabajo en el aula casi. La verdad que lo que es menos delicado, no quiero decir que no propongan escritura, ¿sí? Quiero decir que tenemos que cuidar esa propuesta por todas estas concomitancias que puede tener. Lo que es más sencillo e igualmente valioso para el proceso de formación de lectores y escritores es proponerles un texto, hacérselo llegar por WhatsApp, dejarle armar una fotocopia con una poesía pequeña que nos caben 4 en una hoja oficio, y dejarles una en la tranquera, como hacen algunas maestras cuyos niños viven muy lejos y no tienen conectividad, o, no sé, mandar la fotocopia, mandarla por el WhatsApp, y a los que pueden proponerles un link donde escuchen leer el cuento o el poema que tienen, o leerles y grabarles por WhatsApp la lectura del cuento y el poema que tienen. Estoy hablando de que esta propuesta a distancia tiene 2 aspectos: el texto y la lectura del texto. Porque los chicos, si tienen oportunidad de escuchar muchas veces los cuentos, el mismo cuento, que ellos tienen
si es el librito mejor, si es fotocopiado, empiezan a hacer acercamientos, empiezan a darse cuenta, por ejemplo, de que si es una canción y tiene un estribillo, ¿qué dice en ese estribillo? Y a darse cuenta que donde dice lo mismo están las mismas letras, ¿sí? O que todas las veces, ¿sí?, que escucho que dice qué ojos tan grandes tienes, ¿sí?, hay rayitas, ¿sí?, para mirarte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Para escucharte mejor. O si tienen el libro, advierten que siempre está el lobo disfrazado de abuela. Estos acercamientos delimitan, empiezan a hacerse, si les damos la oportunidad de tener el libro y la lectura, que puede ser también a cargo de un hermano, de la mamá, de la abuela, de quien esté con él en esta situación de aislamiento, los chicos hacen estos acercamientos. Y algunos han llegado a decir, Boca dice acá. Satisfacción. Es un, no sé, no hay nada más entristecedor que el trabajo que no da frutos, ¿sí? Exacto. El albañil cuando está construyendo una pared la ve crecer y nosotros los vemos largarse a escribir y atreverse a decir qué dice en un cuento que les leímos 20 veces. Párense en eso y fortalezcanse, que vale la pena. Bien. Es una satisfacción para el maestro y la maestra. Es uno de los trabajos más lindos que comparto esa satisfacción, Mirta, que es lo que nos guía a diario. Sí, ya lo creo que sí. Bueno. Bien. Bueno, primero de todo, agradecerte, volver a agradecerte. Yo te hago un aplauso virtual de todas las casi 1000 personas que te están viendo en este momento, Mirta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A todos ustedes, a los de Córdoba, a los de Brasil, y a los de... A toda la provincia de Buenos Aires, toda, está toda representada. Bueno, y a los, así que muchísimas gracias, Mirta, y a los docentes que están ahí escuchando todavía, quiero decirles que esta conferencia, como la anterior, están en el canal de YouTube, están grabadas como para que ustedes las puedan volver a ver, y los vuelvo a invitar para el día 30 de junio, que va a estar Miriam Sotwell, que es la directora del nivel secundario de Dirección General de Escuela y Cultura, así que muchísimas gracias, Mirta, de vuelta, muchísimas gracias a todos los docentes de toda la provincia de Buenos Aires, de Brasil y de Córdoba, que estuvieron presentes en esta segunda conferencia del 4º Congreso de Educación de la provincia de Almirante Brown. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Mirta. Muchas gracias a ustedes.